Buenas, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos una vez más en esta serie que se llama En esto creemos, que lo estamos haciendo en compañía con el pastor Danilo Bogiano. Hoy tenemos un capítulo muy especial. ¿Cómo anda, pastor? Todo bien, acá andamos, excelente, Nico. Pero hoy tenemos un invitado, lo tenemos al pastor Eduardo Velardo. ¿Cómo le va, pastor? Muy bien, un gusto de hacerle muy buena compañía en este programa, En esto creemos. Realmente un programa muy, pero muy valioso. Muy bien. Exactamente, muchísimas gracias, pastor, por tomarse el tiempo para tocar justamente esta doctrina, o mejor dicho, la creencia número 5, y vamos a hablar justamente de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir justamente de esta creencia? La tercera persona de la deidad o divinidad, que siempre ha sido vapuleado, atacado. Muchos dicen que no existe Dios, pero no sé si vamos a entrar en eso, pastor. Así que el tiempo es suyo, pero antes de comenzar, les estoy como siempre indicando que debajo de la inscripción les estoy dejando el link para que puedan descargar este material que tiene por título En esto creemos, o mejor dicho, perdón, me equivoqué, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Es el libro justamente donde nos estamos basando y va a aparecer en la descripción este material en PDF, pero el nuevo está con este formato, es lo mismo, con las mismas palabras, pero simplemente con letra más grande. Así que, pastor, ahora sí el tiempo es suyo y vamos a deleitarnos con su sabiduría y su conocimiento. Muy bien, vamos humildemente a pedirle al Señor que nos ayude en oración en este tema. Muy bien. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el don de la vida, por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra y, Señor, de iluminar nuestras mentes para que hoy podamos compartir esta revelación que tú dejaste en las Escrituras y pueda satisfacer nuestros corazones, viéndote esta persona especial del Espíritu Santo tan valiosa también dentro del plan de salvación. Dirígenos y bendice a cada oyente, a cada amigo que a través de las distintas redes están viendo este programa. Lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Sea esclarecedor este tema. Amén. Amén. Muy bien, el tema del Espíritu Santo, vamos a explicar algunas cosas que consideramos bastante importantes, sencillas, por diferencia de roles. Es un detalle interesante que las Sagradas Escrituras presente una cantidad de información con referente al Padre, un poco más menguada, especialmente con referente a su naturaleza. Sí menciona algunas cosas de la obra, lo que sería la paterología, y algunas otras cosas mencionadas a su vínculo en la relación de otorgar la salvación a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Pero si vamos a abordar la cristología, sí encontraríamos allí una cantidad de datos abundantes que seguramente fueron presentados ya. Y de pronto, por la sencilla razón del rol, de la función, de Jesús sabemos todo, su naturaleza, origen, preexistencia, encarnación, ascensión al cielo, su atención en el santuario y todo lo que eso conlleva. Todos los tipos y antitipos de la Escritura representan allí, presentando a través de distintas ceremonias a Jesús. Pero el Espíritu Santo, tenemos algunas cosas especialmente sobre su obra y su misión. Pero sobre su naturaleza y persona muy poca información. Algunas cosas que nos muestra que cumple una función específica, y también el Padre y el Hijo lo mencionan eso. Pero vamos a meternos un poco más en el tema, y allí vamos con la primera placa que nos muestra que en las Sagradas Escrituras se presenta al Espíritu Santo como un Dios que da vida, en Romanos 8:2, la verdad, omnipotente, omnipresente. Ahora después yo voy a leer algunos textos, solo por razones de tiempo voy a ir avanzando. Vemos otro detalle más sobre la Biblia. Acá me voy a detener un detalle. La Biblia en Mateo 28:19 sobre lo que se señala la fórmula bautismal, considerando que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Este no es un detalle menor, porque fue cuestionado en todos los niveles de investigación teológica, bíblico y sistemático, incluso pastoral, por la sencilla razón de decir que algunos escritos antiguos no registraban la fórmula bautismal. Algunos de esos detalles lo podemos encontrar en un trabajo de investigación que hizo el pastor Leandro Velardo,
titulado La autenticidad. Yo ahí estoy dejando la página donde lo pueden encontrar, en la revista, La autenticidad de la fórmula bautismal jesuana registrada en Mateo 28-19, Dabar Logo, volumen 16, la primera serie, el primer semestre del 2017, entre las páginas 87 y 94. ¿Qué dice aquí? Esta investigación trabajó directamente el pastor Belardo sobre Leandro, ¿no? Trabajó directamente... Para que sepan los hermanos, él está hablando justamente de su hijo, que es profesor en la universidad, en la UAB. Exacto, correcto. Muy amable, Daniel. Entonces, en esa investigación hizo todo un replanteo, toda una revisión de materiales durante 500 años de literatura que están expresos ahí. Desde el año 1516, donde Erasmo escribe allí el Nuevo Testamento y el Evangelio de Mateo en griego, hasta el 2017. ¿Qué cosas se escribieron? Tenemos fragmentos de los textos más antiguos de las Escrituras. Especialmente pensemos que el Antiguo Testamento se escribió en un periodo de 1500 años y el Nuevo Testamento en un periodo de 50. Entonces, en el siglo I. Es decir, ¿qué textos tenemos de la Palestina romana del siglo I? Bueno, tenemos del siglo II, iniciado el siglo II, los más cercanos. Claro. Pero los textos, el autógrafo, es decir, el manuscrito directo del escritor no se conserva. Sí, copias fieles del momento. Y principalmente donde este debate que habla aquí George Howard es que él encuentra en un texto judío-cristiano un manuscrito o una copia medieval, es decir, del siglo XIV, que trabaja allí un rabino, Eben Bohan, que el título de ese artículo es Piedra Angular, y el autor, Rabbi Semton Saprut, del año 1340 y fallece en 1410, él escribe una serie de varios volúmenes. Entre los primeros volúmenes del 1 al 12, en el 12, él escribe allí una escritura, una redacción muy buena, pero muy extensa, pero no exegética en el sentido que tiene que ver con un evangelio hebreo, donde es un comentario del evangelio de Mateo. Es decir, ni siquiera es el evangelio de Mateo. Ahí está el tema donde George Howard se basó en decir que no figuraba la fórmula trina, el Padre, Hijo. Vamos a aclarar un poquito para que la gente, los que están viendo y escuchando esto, por qué el pastor, su hijo, hizo esta investigación. Hay muchos que dicen que la fórmula trinitaria, que dice en Mateo 28-19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue una introducción tardía al texto de la Biblia. Eso no aparecía o mejor dicho, Mateo no escribió eso, sino que fue introducido tardíamente por la Iglesia. Entonces, Leandro, su hijo, hizo esta investigación para ver si era verdad o no. Claro, en realidad hay un escrito, como decía, de Howard, que él saca un artículo en 1987 diciendo, hablando sobre el evangelio acorde primitivo hebreo de Mateo, cosa que no existe, el primitivo hebreo de Mateo. Entonces, este teólogo decía, en base a esa escritura medieval, que no existía la fórmula trina porque en ese escrito no está, pero es un comentario del Evangelio de Mateo. Entonces, tomar como premisa no existe, incluso varias personas que llegaron a presentar una cantidad de escritos y carpetas y movimientos donde la Iglesia sufrió por esto. Iglesias fueron incluso devastadas en los pensamientos, en aseverar algo que no está basado en una erudición o en la falta de conocimiento del texto gramatical o semántico textual del texto griego. Claro. Entonces, en lo que se conoce como originales, ¿no? Dijimos que los originales, el autógrafo, ahora voy a ampliar un poquito más. Entonces, ¿qué hace este autor? La mayoría de las personas que tomaban este texto lo afirmaron como real. Entonces, esta investigación lo que buscó era dar vuelta a todas las piedras habidas y por haber
en ese periodo de 500 años, de la Edad Media hasta el 2017, para mostrar desde que el que Erasmo escribe en griego el textual de Mateo, no hubo variables, Claro. ni para atrás ni para adelante. Pero hay que revisar todo eso, que había que hacer ese trabajo exhaustivo. Ese es el mérito del profesor, ¿no? Exacto. Entonces, él escribe una nota en base a este artículo de Dabar Logo, un poquito más sencilla, divulgativa, que lo pueden encontrar en el portal adventista de la universidad. Se llama Preservando la Palabra. Ahí yo abajo les puse la página, cómo lo pueden localizar. Y dice, solo en un compacto, un área de interés constante para todo estudiante del Nuevo Testamento o de cualquier documento antiguo es la producción de ediciones críticas, las cuales tienen como único objetivo proponer una reconstrucción del texto lo más cercano posible a su fórmula original. En otras palabras, no pude hallar una sola edición del texto griego del Nuevo Testamento que en su propuesta de reconstrucción de Mateo 28:19 omita la significativa sentencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es profesor y titular de la Facultad de Teología, especialmente del Nuevo Testamento y de Literatura del Nuevo Testamento, y entre esos trabajos que hace él, esta investigación, me daba otra información más, ¿no? Que de pronto está en el diálogo que a veces no aparece en el papel. Entonces, el buscar el texto dice, no solo eso, en estos textos de hebreos que presentó este escritor, es importante esto porque va a ir añadido a lo que vamos a seguir allí. Este escritor hace una revisión 10 años después, en el 97, en el 95. ¿Y qué hace? Le cambia el título al artículo que él sacó, que tomó de este libro, el libro número 12 de las 3 colecciones de la Edad Media, del siglo XIV. Y le cambia el título y le pone Evangelio Hebreo de Mateo. ¿Por qué? Porque todos los críticos, los teólogos, le salieron al encuentro a decir, bueno, podés decir eso porque no es cierto. Y él pensó que con lavarle la cara un poco al título podía reciclar el texto. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Ese mismo texto no tiene la palabra gentiles, no tiene la palabra bautizo, es decir, que Jesús nunca dijo que vayan a bautizar, incluso y menos a los que no son judíos. O sea que el bautismo de todos ustedes y de todos nosotros no tendría valor, según ese texto que Howard presenta. ¿Por qué? Porque en ningún momento en ese comentario hebreo del texto de Mateo, del Evangelio de Mateo, no está la palabra bautizo ni etnias. Entonces, si no tiene la fórmula bautismal y tampoco va a tener Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, si no tiene el objetivo tampoco de bautizar, que es la gran comisión. Sí la tienen todos los escritos griegos en el cual fue escrito el original de Mateo. Mateo escribe, si bien él es judío, escribe su evangelio en griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego, aunque haya algunas cosas hebraicas en el medio en sus escrituras. Muy bien, voy a avanzar un poquito más con el tema y nos vamos a otro detalle interesante del Antiguo Testamento, la unicidad personal de la divinidad. Y dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acá hay otro detalle interesante entre Had y Shahid. El plural uno entre nosotros, entre otros, se refiere a la unidad, es decir, otro igual de la misma naturaleza, que es lo que presenta el Deuteronomio, y Shahid sería único, exclusivamente unitario, es decir, uno distinto, él es exclusivo. El texto dice, no hay otro. Jehová es uno entre otros, es decir, hay más de uno y de igual jerarquía. Justamente el pastor Nicolás el otro día estaba comentando esto, no llegó a mostrar, él dijo, comentó simplemente esto, justamente de la pluricidad de Dios, comentaba el pastor Nicolás la otra vez. Y ahora estamos viendo exactamente cuando dice Jehová uno es, está hablando de plural, una unidad. Exactamente. Y esto es lo que nos ayuda, este programa que ustedes están llevando adelante, es generar una cadena, eslabones, que se van esclareciendo y se van complementando, ¿no?
Otro detalle interesante, en el Nuevo Testamento se usa el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como intercambiables. Sí. La unicidad personal de la divinidad, más, por ejemplo, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Quién lo hace? Aquel que sería él en género masculino, el ekeinos. Es decir, ahí nos pone el artículo para mostrarnos que es el que lo va a estar haciendo, el Espíritu Santo. Interesante esto, pastor, porque había escuchado a un antitrinitario que decía que el Consolador que iba a venir era Cristo mismo, o sea, en espíritu. O sea, Cristo se fue al cielo y manda su propio espíritu a esta tierra, pero aparentemente la evidencia textual no está hablando de eso. Exactamente, porque estaría mutilando la presencia del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir concluyendo con algo que está justo con lo que acabas de mencionar, que es muy interesante lo que has dicho. Miren ahora, el Espíritu Santo, Dios igual a Dios el Padre y Dios el Hijo. El Espíritu Santo es otro consolador. Fíjense ahí. Para el vocablo otro se usa la expresión griega aios. Significa otro de la misma clase. Es decir, no necesita bajar Jesús, ni el Padre. En este caso es otro igual a ellos, y en este caso es el Espíritu Santo. No pone héteros, otro de diferente clase. No, siempre igual, la jerarquía es la misma. Los roles son distintos porque lo dispusieron ellos mismos. Un solo Dios, un mismo pensamiento, roles diferentes. Bueno, ellos toman estos versículos antitrinitarios, pastor, y dicen, bueno, otro igual, porque manda su propio espíritu. Y no se dan cuenta que tiene un problema dual, o sea, Dios tiene un espíritu, que Él está allá y su espíritu está en otra parte, o sea... Hay un detalle interesante que cuando, por supuesto, uno cuando quiere torcer alguna cosa la puede hacer. El tema es sostenerlo en el tiempo y en el texto. Claro. Entonces, la argumentación yo la tengo que ver de manera lineal, no solo con un texto aislado. Entonces, cuando uno lo ve de manera lineal en todo el contexto, la solidez de la tercera persona de la deidad, que no es ni mayor ni menor, solo tercera, porque así ellos dispusieron que se nombre. Hay un detalle que siempre en este texto 17:14 de Éxodo, Dios envía por primera vez a que se comience a escribir la Biblia, ¿no? Le dice, registra todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ya la transmisión oral, el pecado había alterado tanto que se estaban perdiendo las cosas. Así que era necesario reescribirla ahora, ponerlo por escrito, en todas las condiciones, ese pacto, y que la gente, el pueblo pudiera tener todas las normativas de convivencia y de estilo de vida que tendría el pueblo como ejemplo para el resto del planeta. Literal, para el resto del planeta. Claro. Tienen que ser ellos. Al menos era el objetivo, el plan de Dios. Ahora, un detalle interesante allí, que cuando presenta aquí el mensaje en Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, las reveladas para el hombre. Es decir, hay cosas secretas que no han sido reveladas ni lo serán, al menos por ahora, y tal vez no sé si lo dirá si él lo desea. Pero hay cosas secretas, es decir, hay cosas que tenemos que avanzar por fe, porque Dios los dispuso así. Y en Juan capítulo 3, verso 12, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, le dice, con referente a nacer de nuevo, algo similar. Le dice, si yo te explico las cosas terrenales y no las entendés, ¿cómo querés que te explique las celestiales? Entonces, hay cosas que nuestra capacidad intelectual, por más avanzada que sea, hay cosas que no podrían discernir, no por mal, no, porque Dios nos muestra la Escritura para que la pueda entender no necesariamente un docto, ni solo un ignorante, sino toda aquella persona que pone su vida a los pies de Jesús y le suplica, lo invita a Él a ser el Señor y Salvador de su vida. Dios le facilita el conocimiento. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque le son necedad. En otro dice, le son locura. ¿Por qué? Porque solo se disciernen espiritualmente. Entonces, la capacidad de interpretar tiene que estar dada de manera espiritual. Y dada el valor de la Escritura. Exacto. Otro punto, pastor, también, y con entonces, Nico, con Nico lo hablábamos, es que cuando
he escuchado justamente explicando estos versículos que va a enviar otro consolador y dicen con su espíritu y buscan muchas vueltas, pero también vemos claramente, y lo que hemos estudiado teología, que cuando uno lee el texto y lo primero que lee y entiende, ese es el significado, no podemos darle otro punto más, porque el texto mismo nos está hablando, enviaré otro consolador, otro igual a mí está diciendo. Pero hay un detalle interesante. Yo me voy a Juan, que está dentro del mismo texto, el mismo capítulo. Miren lo que menciona acá. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahora dice el Padre. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es necesario, es Dios. Mas el consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Cristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Aparte hay otro detalle. Jesús tomó la humanidad, cambió su condición, ¿no? Sometió con su humanidad al Padre en este emprendimiento. Ahora hay otro detalle. También dice Jesús en textos más adelante, del mismo capítulo, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que es relacionado conmigo, así, con Jesucristo. Entonces ahí vemos, o tiene un problema disfuncional de salud mental, o hay otra cosa. Él está hablando de otro ser igual a él, que no es el Padre, lo llama Paráclitos, el consolador, el abogado, como lo quieran mencionar, que él sabe estar con los que están solos. Él sabe ayudarlo. Entonces, este otro no va a hablar por cuenta de él, porque no es la función hablar por cuenta de él, porque tanto el Espíritu Santo como el Padre tienen que hablar de Cristo. Porque Cristo es el centro del plan de salvación para que vos y yo hoy tengamos un día distinto. Otro punto también, pastor, interesante es que también dicen, bueno, tenemos dos consoladores, el Paráclitos. Dice, ¿cómo tenemos dos consoladores? No es Cristo no el consolador, sino el Paráclitos, el mediador, porque Paráclitos es mucho más abarcante la palabra. Dice, ¿cómo puede ser? No, ahí la palabra nos está diciendo en realidad que es Cristo mismo y su Espíritu, que es Él mismo, manda, pero es inconsistente. Claro. O sea, vuelvo, insisto al punto, están teniendo un problema de dualismo griego, espíritu, alma, y no se dan cuenta. Porque no pueden divisar la persona. Claro. Hay una negación de la persona. Entonces dice, el Nuevo Testamento usa el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como intercambiables y nos muestra la unicidad personal de la divinidad. Miren, aquí sobre la Trinidad, página 263, escribe Elena de White, el mayor deleite del Espíritu Santo consiste en enfocar amorosamente su ministerio, en poner de relieve al Padre a través de su representación del Hijo. En este ministerio, donde podemos hablar verdaderamente del Espíritu Santo como el Consolador o el Auxiliador Celestial. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, Juan 14, 26, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Le recuerda las cosas que dijo ¿quién? Jesucristo. Claro. Vamos a ver otro detalle aquí. El Espíritu Santo, una persona. La Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal. Por razones de tiempo no leo todos los textos, pero vamos a mencionar qué mencionaría el texto este. Que contiende, enfrenta, habla, disputa, enseña, convence, ¿no? Allí dirige, nos convence de pecado, por ejemplo. Dirige asuntos de la Iglesia, el Hechos de los Apóstoles 13:2, ayuda a interceder en Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Puedes pedir como conviene. Eso no lo puede hacer una fuerza activa, o un poder impersonal. Aparte dice otro detalle, nosotros, dice, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otra versión dice con palabras inexplicables. El Espíritu Santo intercede y sufre porque dice, ¿qué pasa con esta gente que no comprende a Jesús en el Calvario y ahora en el santuario? Lo que hizo por ellos, no están entendiendo. Entonces tiene que interceder para que puedan comprender, porque si no, yo no puedo comprender a Cristo y al Padre si no es por el Espíritu Santo. No intercede, pastor, como lo hizo Cristo, lo hace de otra forma, porque exacto, también se agarran de eso, dice, no, es el Paráclitos, el intercesor, dice, no, pero es Cristo solo, no. Vuelvo a insistir, la palabra Paráclitos, intercesor, tiene muchas
variable, pero la función del Espíritu Santo es interceder no como Cristo. Y observen otro detalle. Él inspira y también santifica. ¿Cómo santifica Dios las cosas? Con su presencia. Tal cual. Entonces, cuando Él ingresa, cuando una persona acepta de manera volitiva o voluntaria a Cristo en el corazón, está siendo santificado. Es una persona con luchas a las que Dios vino a buscar. Dice, de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo, y en el contexto juanino, en el cuerpo juanino, cosmos es enemigo. Entonces dice al mundo, vino a buscar a sus enemigos. ¿A quién? Los que se habían perdido, nosotros. Interesante también, pastor, que justamente esa palabra, cosmos, mundo, que lo traduce, el que más habla en la Biblia justamente es el apóstol Juan. Claro, porque él quiere destacar que Jesús se encarna, Dios mismo se encarna, toma la naturaleza humana para venir a buscar a quienes lo traicionaron. Y sin embargo, por amor, para mostrar algo que nuestra mente no capta todo. Vemos amor, nos impacta, nos emociona, y así todo no vemos toda la plenitud de semejante maravilla. Capítulo 42 de Job, verso 5. Termina todo el desenlace del libro de Job, y dice Job ahí, de oída te tenía oído, pero ahora mis ojos te ven. Es maravilloso, solo ese texto, es extraordinario. Piensen ustedes que él dice, Dios lo declara en el capítulo 1, este es un hombre justo delante de Satanás. Justo es este hombre. Y Dios lo declara justo, y Job dice, a mí me faltaban cosas, porque yo te tenía oído, porque en realidad me faltaban kilómetros para entender semejante amor. Y él mismo dice, me aborrezco, dice el texto que sigue, ¿no? Digo, si uno tomara y leyera, pidiéndole al Espíritu Santo su dirección, se deleitaría en todos estos textos y vería qué gran bondad de parte de Dios y cómo nos considera y que podemos ir en el día a día a su presencia y con todo cariño nos recibe para ayudarnos, para mejorarnos la calidad de vida, ¿no? Es extraordinario. Voy a avanzar un poquito más. Él tiene evidencia, voluntad. 1 Corintios 12:11. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Tiene voluntad de decisión, el Espíritu Santo. Es una persona, ¿no? Otro detalle, tiene inteligencia y conocimiento. Hechos 15:28. Que ha parecido bien al Espíritu Santo. Le pareció bien, lo evaluó, emitió un juicio. Dice, y a nosotros, al Espíritu Santo y a nosotros, imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. No nos vamos a imponer ninguna carga que lo necesario. Y nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, hablando los discípulos. Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Es decir, el que sondea, el que evalúa, el que mide. Una sonda es la que toma la evaluación de volumen, por ejemplo, ¿no? La que puede dar una respuesta a lo que está evaluando. Otro detalle de inteligencia y conocimiento en 1 Corintios 2, 10 y 11. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Maravilloso, extraordinario. Nos muestra aquí una capacidad de persona individual y en conjunto, y es un misterio, el misterio de la deidad. Y Deuteronomio 29:29 nos dice bien claro, las cosas secretas son de Jehová. Están, pero son de Él. Las reveladas son las que tenemos nosotros, aquí en las Escrituras. ¿Cuánto sabemos de lo que está revelado? Porque este es el manual del fabricante. Es decir, ¿cuánto tenemos nosotros para saber de nosotros mismos? ¿Queremos hablar de salud mental? Lea la Escritura. Y veremos una cantidad de cosas extraordinarias, maravillosas. Siguiendo ese mismo pensamiento, pastor, estoy recordando la cita de una autora, Elena de White, que dice, justamente con referencia al Espíritu Santo, su naturaleza es un misterio, dice. No nos ocupemos de eso, porque por algo Dios no nos reveló. Daniel, incluso dice, no indaguen más de eso. Yo lo hice. Yo iba a hacer mi tesis de maestría sobre la persona, la naturaleza del Espíritu Santo, porque no hay mucho escrito. Entonces vamos a trabajar algo que pueda ser un aporte. Y cuando entro a investigar, a indagar,
dice Elena de White, mire, muchos cortan y pegan, vamos a decir así, un montón de textos, no lo hagan porque no lo van a descifrar, porque esta no es la tarea de ustedes, ¿no? Y ahí desistí, y lo dejé a un costado, digo, no, este no es el camino, acá no hay que dirigirse. Entonces seguí trabajando con el tema de la cristología del Espíritu Santo, con la misión de la Iglesia. Claro. Sobre el concepto de libertad en la Escritura, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en la posmodernidad. Cómo alcanzar a la gente en la misión a través del concepto de libertad. Cómo hacerlos libres en Cristo hoy en medio del siglo XXI. Y ahí trabajé en esa área. Entonces, ella dice, no lo intenten, van a cortar y pegar un montón de cosas, no van a llegar a ningún lado. Y la mayoría de los que fui investigando y viendo eran repetidores de copiar y pegar. Ninguna investigación a fondo había de eso, y otros que hablé que lo hicieron me dijeron lo mismo, a la misma conclusión que llegué yo. Me dicen, no vale la pena, Dios no quiere eso. Otro argumento también que utilizan es que, bueno, los pioneros adventistas eran antitrinitarios. Entonces dice, tenemos que volver a la fe de los pioneros. Claro, pero los pioneros no tenían toda la luz. Pero por eso digo, es como si es ir para atrás, retroceder. Si la luz es gradual y voy conocimiento, entonces también no guarden el séptimo día, sigan fumando como en el siglo XIX. Comiendo animales impuros. Claro. Y no, que sigan recomendando habanos cubanos en el siglo XIX para curar la neumonía o el asma. Así estimula los músculos del pulmón, los alvéolos, digo, y puede ayudar a expectorar, ¿no? Hoy le daban arsénico. Es decir, sí. Hoy, escuchaba a un médico hace algunos años, mientras era visitador médico, fui algunos años también en la ciudad de Buenos Aires, y cuando visitaba a un médico dijo, mira, si yo receto lo mismo durante 5 años, algo está pasando mal. Es muy probable que tenga un juicio de mala praxis, porque la ciencia, la farmacología va avanzando. Claro. Un libreto perjudico al paciente. Entonces, en esto sucede lo mismo. No podemos ir para atrás a lo que hicimos mal, a lo que desconocimos. Tenemos que ir hacia lo que la Escritura mejora. Miren un detalle interesante, Romanos 15:30, dice, ruego empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Es decir, la intervención, sentimientos y emoción, la caridad del Espíritu Santo. Es decir, está hablando de un sentimiento, una emoción, dada que Él tiene para con nosotros. Y aquí una gráfica simple como para... El Espíritu Santo nos invita a transitar por la vida guiados por la senda correcta. Mnemotécnicamente como para invitar cuál es la senda, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a romper todas las reglas, a no respetar ningún semáforo, a no usar casco, todo lo que infiera un reglamento parece que fuera algo ilegal o algo de no buen agrado, ¿no? Pero sin embargo es lo correcto para la prevención. Voy a ir avanzando un poquito más. Se puede mentir, tentar y resistir al Espíritu Santo. Y dice allí, Hechos de los Apóstoles 5, versículo 3, 9 y el 7, 51. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mientáis al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? ¿Con qué necesidad? Le dice, estás mintiéndole a Dios Espíritu Santo. No le dijo a Cristo, no le dijo al Padre. ¿Por qué? Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertáis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Es decir, para que le habla a la esposa, ¿no? De él. Y después dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de odios, os resistéis siempre tanto como vuestros padres, así también vosotros. Es decir, la resistencia al Espíritu Santo le impide llegar al plan, le impide recibir la salvación. Ahora lo voy a explicar un poquito más. Se le puede entristecer, decíamos, enojar, y Efesios 4:30 dice, y contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual estáis sellados para el día de la redención. Es decir, hay un vínculo personalizado que es el que nos lleva a Cristo y al Padre. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63:10. Hebreos 10:29. ¿Cuánto pensáis que será más digno y mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testimonio en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Claro. Se le puede blasfemar e invocar, y este es otro detalle, ¿no? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. ¿Por qué no será perdonado? Y díjome, profetiza al Espíritu, profetiza, Hijo del Hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, ven los cuatro vientos y sopla sobre todos muertos y vivirán. Ezequiel 37:9. Y aquí nos habla de la misión del Espíritu sobre la Iglesia. A Jesús y el Espíritu Santo eran totalmente interdependientes, lo que mencionaba Daniel anteriormente. La plenitud del Espíritu Santo no podría ser concedida hasta que Jesús hubiese completado su misión. Jesús fue la primera persona que experimentó la plenitud del Espíritu Santo, es decir, en su concepción, a lo largo de su vida cuidado, pero especialmente en su bautismo, y después de su bautismo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Lo que nos menciona ahí el capítulo Evangelio de Lucas, ¿no? Dice, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, lo acompañó, le reveló las cosas. Jesús no utilizó su divinidad para conocer, sino le fueron reveladas por el Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo, nos dice allí Pablo, en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, por eso la blasfemia, que ahora vamos a explicar un poquito más, no puede ser perdonada, la del Espíritu Santo. Digan lo que quieran del Padre, digan del Hijo, pero rompe la cadena de recepción. Y la misión del Espíritu Santo en el mundo, en primer lugar, el Espíritu Santo nos lleva a una profunda convicción de pecado, especialmente el pecado de no aceptar a Cristo, 16:9. Y en segundo lugar, el Espíritu urge a todos los que acepten la justicia de Cristo. Y tercero, el Espíritu nos amonesta acerca del juicio. El Espíritu Santo en favor de los creyentes los ayuda. Al presentar al Espíritu Santo, Cristo lo llamó otro consolador, paráclito. Bueno, lo que mencionábamos significa ayudador, consolador, lo que había mencionado también Daniel. La misión del Espíritu Santo revela la verdad de Cristo. Cristo se refirió al Espíritu Santo llamándolo el Espíritu de verdad. Y ahí tenemos los textos de Juan 11, versículos 26, sus funciones incluyen hacernos recordar todas las cosas que os he dicho, en Juan 14:26. En favor de los creyentes revela la verdad. Cristo se refirió al Espíritu Santo llamándolo, como decíamos recién, Espíritu de verdad. Y aquí tenemos el texto, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Aquí hicimos un ejemplo como para que podamos ver un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios el Padre ofrece al creyente salvación, es decir, del Padre lo hace a través del Hijo por medio del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos de pronto que si yo saco al Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo se crea un vacío comunicacional. No hay manera de que yo pueda reconocer a Cristo y pueda ir y ser benefactor de contemplar el sacrificio de Cristo, ni recibir la salvación que otorga el Padre. Porque el Padre la otorga a través del sacrificio de Cristo. Entonces, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál? Y la salvación queda interrumpida. Claro. Entonces el hombre no puede, por eso no hay manera de perdonar, porque el perdón viene en ir a contemplar a Jesús y recibir el perdón del Padre. Aparte, ¿quién me convence de pecado? Exacto, no tengo manera de saberlo. Por eso no tiene perdón, porque en realidad
la blasfemia contra el Espíritu Santo, el perjudicado es el creyente, Sí. en negar el único conducto, el único canal de comunicación con la salvación y el perdón divino. Entonces, ahora, para restaurar eso, sí tengo que tener, Dios el Padre otorga la salvación a través de Dios el Hijo, por medio de Dios Espíritu Santo. Dios el Padre ofrece al creyente salvación, el creyente responde al llamado de Dios y ahí se genera lo que es la adoración, la iniciativa de Dios y la respuesta del hombre. Sin el Espíritu Santo, sin la persona del Espíritu Santo, no se podría lograr esto, según los escritos. Entonces, la funcionalidad, ese vacío comunicacional debe ser completado porque Dios es uno solo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Eso lo hemos tocado justamente en la primera, en la creencia justamente que hablamos sobre la deidad. Muy bien, ahí hacemos un complemento y un repaso a la vez. Exactamente. Y aquí vemos dos detalles que a veces el mundo cristiano también, distintas líneas cristianas, toman como los únicos dones del Espíritu, o los frutos o los dones. Y en realidad la Escritura dice que hay infinidad de dones, porque hay infinidad de mentes que alcanzar. No podríamos limitarnos simplemente a estos, que son una muestra seguramente, pero hay infinidad de dones, porque la salvación es para todos, no solo para alcanzar algunos con algunos de estos dones, que son excelentes, extraordinarios, maravillosos, pero no se terminaría la lista aquí. La lista sería inalcanzable, porque también es para la salvación. Un detalle interesante, la salvación es gratuita, individual, diaria y no acumulativa. Es decir, en ese orden yo no tengo que hacer obras para alcanzar, es un regalo de Dios, pero necesito al Espíritu Santo para que me lleve a contemplar quién me la regala. Por eso dice, no otorga perdón, no recibe perdón, porque no se encontró con el que lo perdona. Nunca abrió la puerta para encontrarse con el que lo perdona. ¿Por qué? Porque el que le abre la puerta para presentar y conectarse con el que lo perdona, sea a través de Jesucristo y el Padre, es el Espíritu Santo. Exactamente. De ninguna manera no hay acceso. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender las Escrituras. El Espíritu Santo, incluso los ángeles de Dios también nos ayudan a comprender los textos. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda, no que nos anula, porque Jesús vino a salvar personas. Y cuando dice Pablo, muera el yo para que viva Cristo, está diciendo que mengüe mi yo y sea equilibrado en tiempo y espacio, y que el Espíritu Santo sea el que me ayude a ordenar, elaborar mi pensamiento diario. Pero no muere literalmente, porque si no, no estaría salvándote. Porque después de que la persona muere literalmente no hay salvación. Un detalle que a veces con juegos de palabras se quedan. Bueno, hasta aquí compartimos esta parte que pensamos que podría ser, no agotamos el tema desde luego, pero creo que tiene bastante... Sí, da para más. Le podríamos invitar para... este servidor tiene justamente un programa que se llama Clases Bíblicas Avanzadas, y de por ahí un día, Pastor, lo podemos invitar y profundizar un poquito más este tema que da para mucho más. Para extenderse, seguramente, pero pienso que como complemento y con el material que van a descargar del programa ahí, de este servicio gratuito en línea, que es maravilloso, seguramente los participantes van a tener con qué disfrutar y compartir también, porque le decimos, ¿no?, a cada uno que recibe este material, esta información, no lo guarde, esto es ayudando a ayudar. Usted recibió la ayuda, compártala con otro, y ahí es donde la salvación se disfruta. Esto no es para acumular conocimientos, sino para ayudar a que otros, por amor a Dios, en favor de los demás, todos tengamos emprendiendo ese camino a la tierra nueva, ¿no? Muchísimas gracias, Pastor, es un gusto haberlo tenido. Repito, y después cierra el Pastor Nicolás, este material va a estar acá abajo del link, justamente acá están las 28 creencias de los adventistas del séptimo día,
Les invitamos que puedan descargar este material, que vayan leyendo, que puedan escribir abajo alguna pregunta, algún comentario o algo para que esto se pueda ir dialogando y ir creciendo. Pastor Nicolás. Perfecto, la verdad que disfrutamos de la presencia del Pastor Belardo y así también venimos con ansia de poder continuar con el siguiente tema. Si tal vez hoy te sentiste un poquito perdido, te recomiendo que puedas ver los videos anteriores sobre esta doctrina, la cual estamos viendo y estudiando, que es la doctrina de Dios. Así que bueno, espero que nos podamos encontrar en el próximo capítulo y la verdad que muchas gracias por acompañarnos y poder ver.